entendamos qué hay detrás de lo que digo, de lo que pienso, de todo lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Sí. Y no idealicemos. Desde el inicio no idealicen personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenés a una persona en un pedestal y se cae de alguna manera es un bombazo. Sí. Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres Nos Lloran. Mi nombre es Daniel. Yo soy Fer. Y en este episodio tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de cosas que hacer y cosas que no hacer antes de empezar en una relación. Y para eso tenemos a dos psicólogos el día de hoy. ¡Vamos! Que son Fer, que ya la conocen, y Joseph, que también es psicólogo. Así es. De verdad, sumamente emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Realmente me emociona muchísimo el tema. Creo que es un tema del cual tenemos que hablar y que es bastante importante, ¿verdad? Entonces, realmente gracias por permitirme estar aquí. Nos tocó, llevan waiting list y pidiéndonos hace demasiado tiempo y ya. Ya bueno, para que sepan, Joseph es amigo de Fer. ¿De verdad? ¿En serio? Okay. Mucho gusto. Mae, María Fernanda. Joseph Gómez, para servirle. No sé quién sos, pero bueno, por cierto, lo pueden seguir en la página de él en Instagram, psicólogo-Joseph Gómez. Así es. Hablamos de todo un poco y de la vida en general. Sí, como ven, tiene voz de psicólogo. Ay, sí. Sí, vean las diferenas de una psicóloga que no le hace que no ejerce que no ejerce como en la dijo. clínica porque habla así. Y Joseph que llegó y dijo, hola, buenas. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Y yo, vamos a entrar en tu subconsciente. Pero sí, entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Cosas que hacer y cosas que no hacer, porque a veces solo queremos una relación y no sabemos ni por qué, ni para qué. Ni cómo iniciarla. Exacto, en muchas ocasiones. Sí, la tenemos y ajá, y ahora... ¿Y qué? Y ahora. Bueno, ajá. Exacto. Entonces, bueno, hoy les vamos a contar 8 puntos para que tengan presentes. Y bueno, empecemos con el primero. Bueno, yo diría que la primera sería como empezar una relación tomando en cuenta todas aquellas experiencias que yo he acumulado durante todo este tiempo, ¿verdad? Y no nada más empezar una relación sin tener ninguna idea como de lo que estoy haciendo, de lo que quiero, ni nada. Creo que definitivamente a veces pasa mucho que uno está como soltero mucho tiempo y ha ligado con personas, ha salido, tenido experiencias negativas, positivas, o simplemente no ha salido con nadie, pero ha visto que a amigos les ha pasado ciertas cosas positivas y negativas, tiene una relación y se le olvidó todo. Entonces empieza desde cero y cree que tiene que adquirir esas experiencias otra vez cuando realmente puede evitarse situaciones negativas si tuviese más conciencia de lo que ya vio en otros o en sí mismo. Sí, de lo que está pasando y de las experiencias previas, ¿verdad? Porque al final de cuentas estás iniciando algo, sí, desde cero, porque quizás es una persona nueva, precisamente. Claro. Pero hay algo, ¿verdad? Previo. Entonces, es interesante cuando tus experiencias, lo que has acumulado, no solamente queda como ahí, ¿verdad? Que sino realmente lo pones en función. Algo que a mí me parece muy interesante con este tema en específico es que yo tenga el conocimiento no quiere decir que tenga los recursos. ¿Verdad? Entonces... Frase de psicólogo. El maestro al chile. Entonces, también... de que tenga el conocimiento de qué hago, qué no hago, ¿verdad? Y por muchos podcasts que escuche, por muchos libros que lea, que no quiere decir que precisamente porque sepa un montón, ¿verdad? O porque yo hable muy lindo o porque tal cosa, no quiere decir que voy a tener los recursos para entrar a una relación, para saber qué hacer y qué no hacer, justamente el tema que tenemos. Sí, eso me suena mucho a lo que me decía mi mamá. Siempre me decía, no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Y es justamente lo mismo. No es lo mismo leerte 10 libros sobre cómo tener una relación y realmente tener una relación. Sí, porque, o sea, no sé, se me viene a la mente que leas mucho sobre inteligencia emocional. Sí. Y si la tenés o no la tienes, ¿verdad? Sí, entonces, es aplicarla. Al final de cuentas, que por mucho que yo tenga un conocimiento o que sepa de algún tema, no quiere decir que lo aplique o que tenga el recurso, ¿verdad? De hecho, tengo una amiga que ahorita está soltera, lleva... no sé, como 9 meses, pongámosle soltera, y me gustó mucho. Tuvimos una conversación hace como 2 días y me estaba diciendo, vieras que esta es la primera vez que estoy observando a mi alrededor y estoy adquiriendo como una mini lista, estoy haciendo como una mini lista de cosas que sí quiero y no quiero. Y la vez pasada vi que unos amigos, como que el novio era súper atento y a mí eso no se me había ocurrido que yo lo quería y la verdad es que lo apunté en mi lista. Dije, yo quiero un novio atento. Y entonces ahí uno va haciendo como esa listita, no sé qué, y creo que ya puede, como ya cuando tenga la relación, again, y como lo hemos dicho como en otros podcasts, ahorrarse demasiadas cosas de que, ok, honeymoon phase y whatever, y pero entonces retomar esos libros, retomar esas listas, retomar como toda esa teoría que uno ya vio y ver qué está haciendo uno en la práctica, ¿verdad? Ser como más consciente de qué es lo que uno está haciendo.
Total, digamos, yo creo que también va a depender mucho de qué hagas en el tiempo que estés soltero o soltera, Sí. ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ¿qué hago con mi tiempo, verdad? Lo utilizo, ¿verdad? Para un crecimiento personal, para generar autoconocimiento, para generar autoconciencia, que son parte fundamental de la inteligencia emocional. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque si yo agarré ese tiempo y simplemente, ok, o sea, yo algo que me gusta mucho decir y es que o pasas por la vida o la vida pasa por vos. Ya va la segunda frase. Ahí va la segunda. Entonces va a depender mucho en una cuestión de que si realmente vos hiciste que los años contaran o no, ¿verdad? El tiempo cuenta, sí. Es esta típica frase que dice que el tiempo lo cura todo. No tanto, ¿verdad? Sino es una cuestión de que si tenés realmente una intencionalidad detrás, ¿verdad? Si mi intención en mi soltería es conocerme, saber qué quiero, qué no quiero, y cosa que nos lleva al segundo punto también, ¿verdad? Definir términos, condiciones. Lean la letra pequeña, ¿verdad? Totalmente. Y nos lleva a los negociables y no negociables. De hecho, creo que es algo que nos pasa mucho a los maes. Terminas una relación, estás soltero y lo primero que querés hacer es estar con todo mundo. Bueno, no sé si a todo mundo le pase, pero es lo que la sociedad nos dice. Vaya, esté con todo mundo y ok, tal vez sí, tal vez no. O sea, intente estar con gente que realmente le aporte. O sea, como vos decís, eso es usar el tiempo a favor para el conocimiento propio. Porque sí, te metiste con 25,000, pero no aprendiste nada vos, no aprendiste nada que te gusta. Y es una cuestión de que al final de cuentas, ojo ahí porque puedes quedar más vacío de cómo estabas. Sí, por completo. ¿Verdad? Que siento que también es muy interesante porque lo hablamos ahora y es que existe como esta presión inconsciente social de que nosotros tenemos que estar en una relación y uno quizás lleva meses soltero, 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Y cuando se empieza a acumular el tiempo uno dice, mae, ¿seré que yo estoy mal? ¿Seré que, o sea, como por qué no encuentro a esa persona que me dicen que tengo que tener? Y quizá a veces uno ni siquiera es consciente por qué es que uno quiere a alguien más. Y por eso uno puede saltar una relación solo porque sí, no porque realmente a la persona le genera algún tipo de aporte o valor. Sí, just because. Y porque también eso uno puede darse cuenta que quizá, y como dijeron ustedes, no estás haciendo absolutamente nada en ese tiempo, en esos meses, en esos años. O sea, no estás aprendiendo de vos, de esa persona a la que quieres, de que si al rato, en este momento es alguien que necesitas, o sea, porque ocupas a alguien, seas una persona completa, independiente. Y creo que definitivamente el ver a las otras personas y películas y uno, ay, qué lindo, yo quiero esa vara. Que no quiero estar acurrucadito de los domingos. Sí, quiero que me cuchareen, por favor. Por favor, alguien dame amor. Sí. Entonces, creo que es muy interesante porque uno, por no conocerse o por no estar en este desarrollo personal o no tener las conversaciones correctas y ser vulnerables con otras personas, empieza again esta relación como desde cero solo porque sí, y cuando ya pasan unos meses es como, me sigo sintiendo vacío, sigo sin saber quién soy, esta persona, ok, me cucharea, me abraza, me no sé qué, me dice que estoy bonita, pero realmente no me genera ningún aporte, o sea, me sigo sintiendo mal y es una persona tan buena, ¿no les ha pasado? Es una persona tan buena, tan linda, o sea, tiene tantos valores, o sea, trata muy bien a X, pero yo, o sea, no, simplemente no hay conexión. Qué interesante porque creo que justamente cuando buscas desde la necesidad se acaba todo. Sí, por completo. ¿Verdad? Porque, y ahí estaba la tercera frase, dijo, o sea, no busquemos ni amistades, ni ningún tipo de relación desde la necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la necesidad se sacia o no se sacia, ¿verdad? Entonces, si ando buscando cosas que ni sé que necesito o que quiero, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no nos basemos en una cuestión de que qué ocupo, qué quiero, ¿verdad? Sino realmente qué me hace crecer. Y no en una cuestión, ¿verdad? Solamente como de que a mí se me ocurre, por ejemplo, de que era una de las cosas, yo les voy a contar, yo acabo de iniciar una relación, ¿verdad? Después de cierto... La termina mañana. No, y yo... cuando salga esto, no sé, ¿verdad? Es la relación más larga que he tenido. Llevo 1 semana. No, mentira. Es broma, pero si quieres no es broma. Pero si quieres no es broma. Exacto. Pero es interesante, ¿por qué? Porque yo no les voy a mentir, y ciertas preguntas que yo me hacía, y creo que te lo comentaba vos en algún momento, antes de iniciar esta relación, ¿verdad? Es, ¿qué me está aportando esta persona que yo como en mi soltería no pueda adquirirlo solo?
¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en un momento en mi vida en donde estoy en full crecimiento, ¿verdad? Llevo cierto tiempo realmente invirtiendo en mi crecimiento, en mi autoconocimiento, y me vas a llegar a aportar a esto o va a ser una devolución en el tiempo de lo que ya he logrado, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, justamente, yo no estoy entrando a esta relación desde mi necesidad, ¿verdad? Porque sé que es algo que solamente yo puedo cumplir y solamente yo puedo saciar. Entonces, te traigo a mi vida, te escojo y te quiero ahí porque me haces crecer. ¿Verdad? Y qué vacilón, porque yo siento que juntando todo lo que hemos dicho, las experiencias, las necesidades que nosotros tenemos, definitivamente podemos ver ahora sí como el segundo punto de los no negociables, porque creo que esta soltería o estos meses o estas otras parejas y experiencias o lo que hemos observado nos ha dado una idea de lo que yo les decía, esa lista de cosas que yo sí quiero, o la verdad, honestamente, no quiero. O sea, yo no me quiero meter en eso. ¿Quiero tener una relación abierta? O no quiero tener una relación abierta. No estoy dispuesta a eso. ¿Quiero que me digan buenos días todos los días? ¿O yo sobrevivo sin que, verdad? O sea, creo que es muy interesante. Algo que pasa mucho, que esta es una discusión, el necesito que me conteste rápido o puedo con que me mande 3 mensajillos al día o nada. Que, por ejemplo, en nuestro caso, Daniel y yo más bien conectamos porque Daniel y yo casi que ni nos hablábamos. Y yo ocupaba a alguien con el que no me estuviese diciendo, por favor, ¿y qué? Buenos días, que yo no Pero es que al final de cuentas, o sea, si volvemos a lo de la necesidad, ¿por qué necesito que me estés contestando cada rato? Hay una necesidad de por medio de que yo necesito tenerte todo bajo control en mi vida, ¿verdad? Y necesito entonces saber qué está haciendo la persona, cómo está. Sí, y al final de cuentas, creo que una de las cosas principales antes de iniciar una relación es entender que somos seres individuales. Sí, sí. ¿Verdad? Y al final de cuentas vas a escoger a una pareja porque es un complemento. No por una cuestión de que la sociedad te diga que tu media naranja o que tu, ¿verdad? Sí. No. Al final de cuentas somos seres individuales, estamos completos ya como personas, ¿verdad? Entonces, si añades, genial. Y si no... ¿verdad? Sí, cuestionarse eso realmente. Exacto, y los negociables y los no negociables pueden ser tan profundos o tan ahí, ¿verdad? Sí. Como vos querás, porque por ejemplo, no sé, se me ocurre de que vos te gustan la pizza con aceitunas, a mí no. Ajá, sí. Cool, ¿verdad? Es un negociable o un no negociable, ¿verdad? En el sentido de que yo te digo, pedimos mitad y mitad de la pizza, vos con aceitunas, yo sin aceitunas, genial, es un negociable, ¿verdad? Yo lo negocio y digo todo genial, pero... Por ejemplo, si yo convivo con esa persona, ya me fui a vivir con esa persona, ¿verdad? Y la persona llega y no sé, se lava los dientes, ¿verdad? Y agarra la pasta y la estripa toda, ¿verdad? Sí. Sí soy. ¿Verdad? Entonces es como, yo estoy todo bien con eso de que yo llegue y me lave los dientes, ¿verdad? Y que, ok, saque la pasta desde abajo, genial. Si es un negociable, todo bien, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, ese tipo de conductas y comportamientos, y si no entendemos la dinámica como pareja... Matan la relación. Una vez íbamos para la playa, Daniel y yo, y estábamos escuchando podcast, y uno de los podcasts que escuchamos fue uno de Jay Shetty, y él lo que decía era eso: las pequeñas cosas son las que terminan una relación. Creo que en estas cosas de no negociables y negociables se me viene demasiado también la relación de una amiga. Mi amiga es vegetariana y el novio es carnívoro. Mae, y algo tan sencillo como ella perfectamente podría decir como, mae, no. O sea, ellos están planeando en tener una vida juntos, y yo he conocido vegetarianos que están en todo su derecho de yo no voy a tener en mi refri carne y mi comida, digamos. Y yo, ¡ay, qué loco!, ¿verdad? Qué fuerte, mi amiga, entiendo que eso está de acuerdo. Y si no, una vez me dijo, y si no, la verdad es que compramos otro refri ya. Y yo, ¡ay, qué nice! O sea, al final, si vos querés, solucionás. Y si no podés, ya, o sea, porque simplemente no. O sea, ¿por qué tenés que forzar algo? ¿Por qué tenés que aceptar cosas que vos no querés aceptar? Sí. Y con esto voy a decir una frase que escuché, bueno, no sé si una frase, pero como una idea que escuché ayer, y es que si vos haces cosas que no harías por tu pareja, tenés que hacer lo tuyo porque tenés que ser lo suficientemente responsable de que si hiciste algo es porque estás dispuesto a hacerlo. Entonces ahora tenés que hacerlo feliz. No tenés que llegar y decir, y esto yo lo hice por usted. Como reprochar. Como reprochárselo, porque al final, ok, tu pareja puede que te lo pida o puede que no, pero al final creo que es muy interesante cómo para complacer a tu pareja empezamos a hacer esas cosas que no son no negociables o más bien que no sabemos, que no nos encantan, pero y llegamos a un punto en el que se las echamos en cara. Sí. Pero, o sea,
¿por qué si sabías que eso no te gustaba lo hiciste? Sí, a Entonces, mí una cosa, perdón. No, entonces nada más como tenerlo en cuenta. Sí, a mí una cosa que mencionó Jay Shetty también, me parece una persona muy sabia, si se puede decir así, Sí. como en relaciones y todo eso. Me parece una idea interesante. Como sociedad decimos, no, es que si a mi pareja le gusta jugar fútbol, voy a ir a verlo. A mí no me gusta, pero voy a ir a verlo. Y él decía como, vea, si a usted le gusta ver fútbol y a su pareja no, ¿por qué no ve fútbol con alguien que sí? Exacto. O sea, su pareja no necesita estar con usted siempre. Exacto. O sea, pero a veces tenemos esa falsa idea de, no, o sea, yo quiero ver fútbol y quiero verlo con mi pareja. Sí. Pero, o sea, a mí me gustan cosas que a Fer no. A mí me gustan cámaras, lentes, esas varas. Y me gusta que ella me ponga atención cuando le cuento, más salió este lente, salió esta cosa. Pero yo no espero como que Fer diga, ay, sí, me encanta la cámara nueva. Me explico. También, perdón. Dale. También creo que obviamente está cool hablar de cámaras, está cool hablar de fútbol, porque obviamente es tu pareja. O sea, mae, no te tal gola, no sé qué. Pero Daniel, por ejemplo, tiene muy claro que si el mae simplemente ve una cámara y me quiere contar porque yo estoy ahí, él me cuenta. Pero si quiere una opinión, o sea, honesta, real, quiere una discusión de cámaras, yo no soy la persona adecuada. O sea, no tiene sentido que yo sea esa persona para él. Pero es interesante porque entonces detrás de eso hay una validación al menos, ¿verdad? Le estás validando y le estás diciendo, hey, que tú Sí. me encanta que te emociones, ¿verdad? Y estoy contigo en la emoción, ¿verdad? Porque justo lo que decías, digamos, yo que estoy iniciando justamente, ¿verdad? Una relación, es interesante porque entonces yo entiendo que, por ejemplo, ya hay negociables y no negociables. Por ejemplo, a mí me gustan todas estas cosas de medio deportes como un toquecito medio extremos, ¿verdad? Por ahí, yo no sé qué. Oh my God. Y a Pobre mi pareja, Chris. exacto, a Chris Santo en lo Dios. absoluto, ¿verdad? Entonces ella no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo hace poco fui a hacer paddleboard aquí en la laguna del Volcán Arenal, ¿verdad? No sé qué es eso. Es como surf, pero te subís de pie, ¿verdad? Entonces, ajá. Pero entonces, es lo que decías, ¿verdad? Yo fui con amigas, genial, que les gusta este tipo de cosas. Ella validó emocionalmente, hey, ¿cómo te fue, verdad? ¿La pasaste bien? ¿Te gustó, verdad? Yo no lo haría jamás, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, y ese es uno de los puntos que traemos, que no nos vamos a meter al full, ¿verdad? Pero es entender, y lo hablamos ahora, que somos personas individuales y que al final de cuentas mi vida no debe de basarse en la relación. Sí. ¿Verdad? Porque entonces, si yo quiero hacer ciertas cosas y ya no las hago, me cohíbo porque mi pareja no, ¿verdad? Estás al final de cuentas, y creo que la palabra correcta, defraudándote a ti mismo. Uf. Y creo que es muy interesante porque también si yo empiezo a permitir ciertas cosas en el sentido de que si yo, Fer, empiezo a jugar de que sé demasiado de cámara solo para como complacer a Daniel y empiezo a hacer un montón de cosas que me empiezan a cansar, también puedo empezar a, o sea, como, no sé, Daniel puede empezar a tener una perspectiva mía irreal. Total. ¿Verdad? Y entonces, y yo también me estoy haciendo una persona irreal a mí misma. Sí. Entonces, qué interesante cómo podemos empezar a ver yo me empiezo a perder y empiezo a perder como de la persona con la que empecé y la que empecé siendo yo. Y bien podemos incluso llegar a un punto en el que dependiendo de lo que esté sucediendo, bueno, empieza a idealizar a la pareja o a quitarle como, no sé, como cierta idea de Como quién su es. esencia, ¿sabes? Sí, Y exacto. generas al final de cuentas como una falsa identidad por complacer, ¿verdad? Sí. O sea, no sé, o sea, también hay que fijarse en qué complacemos y qué no, ¿verdad? Correcto. Porque nos lleva a los negociables y no negociables, ¿verdad? Si yo digo, ok, estoy complaciendo, pero aquí también hay que tener como cuidado en el aspecto de que no entrar como en cuestiones del lenguaje del amor, ¿verdad? En actos de servicio o detalles y estas cosas. Porque es lo que decías, por ejemplo, si a mi pareja le gusta ir a ver fútbol, ¿verdad? Y esto, yo como acto de amor puedo decir, te acompaño a la mejenga, Sí. ¿verdad? Todo bien, genial. Pero no es como de que yo digo, mae, voy a empezar a aprender cuáles son estos jugadores, Sí, qué hay, sí, el sí. color de la camiseta, ¿verdad? Porque, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿con qué intencionalidad lo estás haciendo? Claro, correcto, Sí. exacto. ¿Verdad? Porque si realmente, si es que te empezó a apasionar y ok, genial, no sabías que te gustaba. Pero si lo estás haciendo por solo complacer a la otra persona, hey, te vas a cansar. Y Sí. te dejas de lado, o sea, porque al final si es algo que no te gusta, vamos a ver, al final si uno escucha mucho de fútbol o mucho de cámaras en nuestro caso, obviamente uno ya hay ciertas cosillas que va agarrando, ¿verdad? Pero honestamente, si es algo que no me hace a mí ser yo, me estoy dejando de lado número uno y después puedo empezar a permitir ciertas cosas. Es como aquel novio, no sé, que paga absolutamente todo y no me deja a mí pagar,
O pongámoslo en otra cosa, un novio que lee, Daniel, por ejemplo, yo lo ataco siempre, pero Daniel que lee mucho y Daniel que aprende muchas cosas, yo puedo llegar a pensar que el mae entonces es un sábelo todo y entonces el mae tiene la razón siempre. Y yo nunca tengo la razón. Wow. Entonces, esas hasta pequeñas cositas, ¿verdad? O sea, como de que, ay, ma, es que Daniel sabe mucho, ay, ma, es que Daniel lee tanto, ay, ma, es que Daniel... Entonces Daniel me dice, no tal vara, porque tal, y yo, ay, sí. O hasta te puedes cohibir de no decirle tal cosa porque Sí. fijo sabe más o tiene una perspectiva distinta. Le doy ¿verdad? un rol diferente en la relación, lo pongo en un pedestal que no debería estar y creo que vuelvo a perder mi esencia y le vuelvo a quitar como... otra vez, cosas de la relación importante. Entonces, qué interesante cómo uno tiene que tener cuidado, nuevamente, hacer esta persona individual para saber qué límites incluso poner y cómo yo, o sea, qué es el tipo de relación que quiero. Yo creo que va mucho sobre la conciencia detrás del acto. Es algo que he estado como notando un poco más últimamente, no como en la relación, sino como, específicamente en mi caso, como en qué gastar el dinero. Pero se puede traducir mucho a los gestos que uno hace. Claro. Digamos, si vos gastás por gastar, no hay conciencia, solo es como, quiero gastar y mi cerebro dice, gastemos, y no sabes ni por qué. Pero si gastas con conciencia y dices, ok, esto me sirve para esto, esto lo estoy gastando por esto. Entonces, es lo mismo, digamos, si vos haces un gesto hacia la pareja, just because, o sea, solo porque te nació en el momento. Sí, es como, pero no sabes por qué y solo porque crees que va a funcionar y vas a empezar a aprender de cámaras y cámaras y cámaras. Solo porque sí, como que no. Pero si tenés una conciencia de, quiero interesarme un poco más en lo que a mi pareja le gusta y soy consciente de lo que estoy haciendo, todo cool. Pero si no hay conciencia detrás de eso, ya es como, que cuestiones, es como mi punto, digamos. Qué importante cuestionarse todo, ¿verdad? Y es la parte también, y eso es otro de los puntos que traemos, que es la parte de las expectativas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si yo empiezo a aprender de cámaras por la expectativa de que le quiero caer mejor, de que quiero tal cosa, empezar a meterme en ese núcleo, ¿verdad? Es una expectativa real o irreal, ¿verdad? Al final de cuentas, porque ¿qué puede pasar? De que siempre va a haber una cámara mejor, ¿verdad? Entonces, estás dispuesto a que siempre vas a estar en ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Si no te interesa realmente y es solo una cuestión de llenar una expectativa, ¿verdad? O estar ahí de cierta manera, o sea, al final de cuentas te vas a cansar y vas a decir, no, mae, ya. Ya no quiero más de esto. Creo que teniendo en cuenta esto es muy interesante porque ahorita incluso nos podemos como adentrar a que si empezamos a idealizar a la pareja o le empezamos a dar este rol o esta idea irreal de lo que es, podemos empezar a meternos muchísimo en la relación y dejarnos a nosotros mismos, dejar cosas que nos importan como el trabajo, el estudio, mis amigos, mi familia y empezar a echarle toda mi energía a la relación, lo que vos decías de que me canso de que siempre hay una cámara diferente, entonces siempre toca andar estudiando, entonces dejo mis estudios de lado y me canso y me meto y entonces tengo expectativas más bien de que mi pareja me reconozca y me diga, wow, aprendiste esta cámara, qué loco. Entonces, y cuando no haya esa reacción, te vas a... Exacto. Y qué interesante saber si incluso es una expectativa de la persona o no, porque al rato a la persona ni le interesa que sepas de cámara, solo que te escuche. Ajá, sí. Y exacto. Quizás y es una idea... decís, yo nada más necesito que Fer vaya y me pone esta batería a cargar. Sí. Nada más, ¿verdad? Y no... Y yo, esta batería doblecita. Wow, ¿verdad? Esto te va a cargar en... No, ¿verdad? Daniel, o sea, Creo que había escuchado una historia en algún libro, en algún podcast, como que detrás de esa persona específica que estaba hablando, estaba como la competencia de ser mejor que la persona y, digamos, como no dejas brillar a la otra persona en lo que le gusta. Por ejemplo, qué si, interesante. no sé, yo empiezo a aprender demasiado de psicología solo porque quiero ser mejor que Fer, volvemos al punto, cuestiónense, o sea... ¿Y qué intencionalidad hay detrás? Qué interesante. Más, es que qué loco, o sea, siento que... Y también, o sea, entender que una relación es algo adicional a mi vida, pero no es mi vida, ¿verdad? Es mi vida. Y efectivamente es una persona, a diferencia de tus amigos y familia, con la que creo que es normal que quizá pases un poquitito más de tiempo o generes un poco más de confianza, compartas ciertos temas que no compartes con los demás. Porque debe ser tu lugar seguro al final. Sí, o sea, y todo bien, eso va a suceder, pero no tiene que ser la única persona a la que les contes cosas. Creo que entonces es de donde viene como este montón de personas que quizá llevan a sus amigos, a sus novios, a todo lo de sus amigos. O llevan a su novio a todo lo de la familia. O llevan a todo lado. Parece el llaverito, ¿verdad? Sí. Y no se dan ese espacio ni solos, ni con amigos, ni con familia. Yo no sé si una vez le dije a Daniel, pero me acuerdo que una vez yo le estaba diciendo a mis amigas, yo
yo a Daniel, por ejemplo, hay cosas familiares que yo digo, Mike, todo bien si el mae no va. O sea, fuck it. Es un lugar donde hay 50 personas, 20 personas y el mae se va a aburrir y yo también, honestamente, prefiero aburrirme sola. Todo bien. Y que Daniel trabaje y Daniel sí. Pero si es un lugar en donde estamos solo 4 personas, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo, para mí sí es importante que él vaya. Entonces, incluso ese tipo de cosas que yo creo que estos puntos todos se conectan con todos y tener en cuenta cuáles son tus no negociables. Sí. Un no negociable es mi familia nuclear, que la persona asista, o realmente todo bien con que no haya cosas familiares súper grandes. Y tiene que ver hasta con una parte de acuerdos, ¿verdad? Sí, en esta parte de negociables y no negociables nos lleva a los acuerdos, ¿verdad? Yo te digo, mira, Daniel, en mi familia se hacen todos los domingos un almuerzo. ¿Querés ir a todos o está bien con que vayas a 2? Sí, exacto. Genial, ¿verdad? Entonces ya desde el inicio empezamos con acuerdos, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Con qué me voy a sentir amado? ¿Con qué no me voy a sentir amado? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué no es importante para mí? Sí. Y poner los límites en los acuerdos y generar acuerdos nos hacen no aislarte con esa persona, porque lo que hemos escuchado 1000 veces y se pone muy poco en práctica, honestamente, es que tus amigos han estado antes que tu pareja, tu familia estuvo antes que tu pareja. Sí. O sea, hay muchas cosas que estuvieron antes de tu pareja. ¿Por qué tu pareja ahorita tiene que ser todo lo que hay? Mae, o sea, no tiene sentido. Yo soy el centro y lo que está a mi alrededor es un aporte adicional. Sí. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de que Ok, vives con tu pareja. Great. Sigue siendo un ser individual. Total. O sea, te casas. Great. Mae, o sea, no. Y es que es interesante porque es una expectativa social de que tu pareja tiene que estar en todo. Sí. Es que... Y ser tu mejor amigo y tener todo junto y que no sé qué. Sí, exacto, ¿verdad? Y al final de cuentas, y es muy interesante porque yo lo hablaba con Fer en una ocasión, ¿verdad? De que yo tengo mis amistades en cajitas, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que yo tengo amistades con las cuales me puedo ir a tomar un café y que realmente quiero un punto de vista distinto de algún tema. Hay personas que para mí vamos por un trago, se acabó. Hay personas que para mí son, mae, ¿qué? Jugamos Play un rato. Listo. Mae, alguien con quien, mae, vamos a hablar de ciertos temas. Quiero emprender, quiero, ¿verdad? Tal cosa. Entonces, mis amistades, mi familia, mis personas están en cajitas. Sí. ¿Verdad? Y justamente, entre más diversificada esté tu vida, menos complicado va a llegar a ser un punto de si se te acabó la relación, se te acabó tu vida. Literal. Es porque que entonces exacto. ya hay una dependencia emocional. Porque si la persona con la que yo estoy no hizo, madre, te vas a joder. Sí, y eso también es un punto como que dicen que la persona con la que estás tiene que ser todo. Y no. O sea, Fer no es mi persona para hablar de cámaras. Me explico, pero tampoco... Pero sí es mi persona para hablar otros temas. Exacto. Pero no es mi persona... Yo no soy la persona de Fer para salir de fiesta. Pero a mí no me gusta. Exacto. Me explico, pero Fer tiene otro tipo de grupo social con el cual sí le gusta salir de fiesta. Y todo bien, uno no tiene que ser todo en la vida de la persona, que es justamente ese punto. Y ahí hay como desarraigarnos de una idea, ¿verdad? Que está impuesta culturalmente por redes sociales, ¿verdad? Y está bien. Y aquí hay algo, y es una frase muy psicológica, y es de que cualquier conducta aprendida se puede desaprender. 100%. Y yo le decía ayer a Noé, de hecho, mae, una conducta se puede desaprender. Es que justo estamos hablando de eso. Una conducta se puede desaprender y está bien cometer errores mientras se desaprende. O sea, no es como que yo digo, ok, con mi pareja hacía todo, entonces ya quiero que eso no suceda, inmediatamente se me va a olvidar invitarlo. Mentira, obviamente lo vas a querer invitar, obviamente te va a hacer falta cuando estés sin él, obviamente vas a sentir como algo ese vacío, vas a sentir que le tenés que mandar mensajes, incluso te pueden llegar a preocupar que está haciendo solo, o sea, puede desencadenar ese cambio de conducta. Es completamente normal que desencadene un montón de otras cosas, pero es lo saludable, es lo incómodo de llegar a lo saludable. Y entonces es muy interesante porque es algo que se puede hacer. O sea, definitivamente vos puedes hablar con tu pareja y puede que no le guste. Yo le he dicho a Daniel, yo prefiero tener conversaciones que no me gusten porque me voy a molestar, pero me voy a molestar 1 hora en vez de molestarme 1 semana. Exacto. Prefiero molestarme 1 hora, o sea, y pasarla mal 1 hora, pasarla mal 1 semana, porque para mí eso es importante. Y es increíble porque hay una frase que a mí me encanta que dice que la incomodidad a corto plazo me trae resultados a largo plazo. Qué interesante, muy buena frase. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es como la octava ya de full psicología, ¿verdad? Entonces, si te incomodas ahorita, te va a dar resultados en algún momento. Muy interesante porque, digamos, ustedes lo ven de un punto psicológico y yo mucho de lo que veo son como
un poco más teórico, empresa, no sé cómo decirlo, como libro, pero no psicológico. Entonces, digamos, eso y otras cosas que has dicho me resuenan con cosas que he visto como de empresa. Por ejemplo, la relación es una empresa. Claro. En el término de mientras más expectativas tenga claras, mejor. Claro. ¿A qué me refiero? Gabri, que estuvo en un podcast anterior, que ellos son emprendedores, uno de los mejores consejos que me han dado es hable con su socio y setee todo antes de que pase. ¿Qué pasa si nos compran la empresa? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? ¿Qué pasa si esto otro? Y eso aplica demasiado en una relación. Total. Sí, ¿qué pasa si me voy del país? La letra pequeña. Ajá. ¿Qué pasa si yo paso por una situación depresiva? Ahora es así, que también a uno no se recurren, honestamente. Sí, ¿no? Entonces es muy interesante porque entonces yo creo que es importante que cuando uno ve algo y uno dice, mira, a mí no se me había ocurrido hablar de eso con mi pareja. Yo leí esto, quiero comentárselo a ver qué piensa. Hacerlo. O sea, siento que está bien hacerlo y eso da oportunidades a diferentes tipos de conversaciones. Porque obviamente, o sea, iniciando una relación, mentira que los primeros meses de honeymoon phase, que estás súper pepeado, súper enamorado, aceptando cosas que incluso ni sabes que te van a repercutir, que está bien, o sea, si sos consciente de eso, great, agarrarlo antes, pero eso sucede, o sea, todo bien. Es muy interesante ay, Mike, qué loco, es que alguien chocó y tuvo una situación y entonces el novio estuvo 2 años en silla ras. Mae, la verdad, esa es la típica pregunta de, si yo fuera una lombriz, ¿me seguirías queriendo? Pero real, no irracional. No, o sea, estúpida, sino como en situaciones que realmente llegaran a suceder. Sí, incluso algo como decís, o sea, tengo un accidente y quedo parapléjico. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, o sea, es muy difícil tener una conversación cuando tenés como la emoción. Exacto. Pero ¿qué tal si la tenés antes? O sea, cuando se te astó mucho antes. Pero también es una cuestión de que al final de cuentas no podemos anticiparlo todo, ¿verdad? Sí, exacto, claro. Y al final de cuentas, entre más equilibrio tengas de ciertas cosas, ¿verdad? O entre más flexibilidad tenga en otras, me va a llevar bien, ¿verdad? En una cuestión de que la relación va a ser más sana y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas no podemos tener todo bajo control y todo bien. Sí. Pero qué importante también en la parte de lo que mencionábamos ahorita, de los términos, condiciones y demás. ¿Por qué? Porque, a ver, si inicias una relación desde el inicio, yo como persona digo, yo no quiero tener hijos. Y mi pareja dice, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá. ¿Para qué vas a estar ahí? Hey, vamos a gastar tiempo los dos. O sea, sean conscientes, ¿verdad? Hay cosas que justamente son negociables y otras que del todo no lo son. Sí. Porque volvemos al mismo ejemplo de la pizza. No es una pizza sin aceitunas o con aceitunas. Estamos hablando de lo que querés como persona en sí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas es una parte de autoconocimiento previa, que era lo que hablábamos desde el puro inicio, ¿verdad? Correcto. Que al final de cuentas tiene que llegar al punto en donde tu autoconciencia te dice, no, prefiero no hacerte gastar tiempo, que es hasta una cuestión de responsabilidad afectiva. Correcto. Sí, verás que ahí yo tengo un punto muy interesante porque sí concuerdo y a la vez no. Sí, digamos, es que cuando dicen gastar tiempo, es el punto de, ¿pero querés hijos ya o querés hijos dentro de, no sé, 5 años? Porque, no sé, o sea, yo pienso que si no querés hijos ya y es como la persona con la que quieras estar en este momento, todo bien, estálo, pero tener en cuenta de, yo quiero hijos, pues no. Ok, disfrutemos este momento. Creo que ese va a ser otro punto para después también. Total. Disfrutemos este momento y ya después vemos qué pasa con los hijos. Sí. Pero, de verdad quiero estar con vos ahorita. Ya si querés hijos o no después, yo no siento como que se va a gastar el tiempo, sino es como, volvemos al punto número 1, experiencia. Bueno, yo ahí diría lo siguiente. Si ya es algo que yo de buenas a primeras digo, yo sí quiero hijos y vos me dices que no, yo sí le veo el gasto del tiempo si tomo esa decisión porque al final, y desde el inicio estamos diciendo cosas contrarias. Sí, ya entramos discrepando, digamos. En cambio, si al inicio decimos, por ejemplo, yo no me imagino con hijos ni ahorita ni en 5 años y no sé qué. Es una discusión que no tenemos porque simplemente no. Y la verdad es que no nos hace falta. Porque yo hoy no me imagino. Pero el día que sí me imagine, el día que diga, la verdad es que sí. Ok, decilo.
Entonces, ok, quizás esa conversación no pase al inicio porque, again, quizás no son cosas que yo pueda anticipar, pero en el momento que tengas esa información, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque a partir de esa información es que empezás a perder tiempo, entre comillas. Sí. Y porque... empezás a ser irresponsable, honestamente, contigo y con la relación y la otra persona. Sí, porque si al final de cuentas lo tenés tan establecido y escrito en piedra y vos ya entraste no queriendo hijos y la otra persona sí... Sí. Mucho la conciencia. O sea, exacto. ¿Quién va a dar su brazo a torcer, verdad? O sea, ¿quién va a decir, démosle, tengámoslo? O la otra persona va a decir, ok, está bien. Sí, también es sano no... O sea, no necesitas siempre dar el brazo a torcer. O sea, si no quieren, no quieren, punto. Es que exacto. O sea, ya llegará quien no quiera tener hijos. Y ya llegará quien sí quiera. Es que exacto. Yo una vez le dije a Daniel, hay tantas personas tan buenas en el mundo que si yo no estoy contigo, que sos una persona increíble, voy a estar con otra persona increíble. Exacto. O sea, que sí se acople bien a esta situación en mi vida que estoy pasando hoy. Yo te quiero porque te conocí a vos y no he conocido a Pedro, ¿verdad? Pero como conozco a Daniel... Ya. Entonces, pero como conozco a Daniel, es lo que conozco, ¿verdad? Yo conozco lo que conozco y no conozco lo que desconozco. Entonces, ay, qué sabia. Mucho sabia. Oiga, qué sabiduría. Esa es la parte de Joseph. Entonces, al final, creo que eso también es importante y va desde lo individual que soy, entender que si no estoy con vos no me voy a morir. Porque me tengo a mí. Y tengo amigos. Y tengo demás. Total. Correcto. Entonces, va a ser duro, va a ser duro. O sea, hay que dejar de romantizar si no es para ti, listo, te vas. No, o sea, te va a doler. Uno romantiza todo y ve películas y rom-coms y uno dice, sí, ay, es que me va a aparecer en mi casa con flores y me va a pedir que él sí va a poder tener hijos por mí. 3 años y son una pareja que pelea porque el mae se dio cuenta que no quiere y que ella sí quiere. No va a llegar con pañales, ¿verdad? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, al final, creo que es importante que uno sepa que va a doler, se va a lastimar, va a ser complicado, pero que hay alguien más. Sí. Hay una frase por ahí que dicen que hay muchos amores de la vida. Sí. Agreed. Sí, creo. Estoy de acuerdo. Totalmente. Y eso creo que nos lleva como para ir aterrizando en este punto, ¿verdad? Y les voy a contar algo que yo, el día que pedí que fuera mi novia, literal yo terminé de decir que querés, ni siquiera fue, vean qué interesante, ni siquiera fue un quieres ser mi novia. Yo puedo ser tu novio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, también es una cuestión de escogencia, ¿verdad? No es solamente de que yo quiero que seas mi novia, sino de que yo me dejas de consentimiento. Exactamente, ¿verdad? O sea, sí, desde la pregunta hay un consentimiento previo, ¿verdad? Sí. Entonces es interesante, pero vean lo que hay detrás de esa pregunta, ¿verdad? Yo detrás de esa pregunta, de una vez, y es parte de no idealizar, ¿verdad? Y toda la cuestión, porque hay gente que entra en una relación, sí, yo me voy a casar contigo, ¿verdad? Vos vas a ser el amor de mi vida, ¿verdad? Okay. Ey, yo de un solo le dije, yo no sé si sos el amor de mi vida, no sé si me voy a casar contigo, no sé si vamos a estar el resto de los días juntos, pero ahorita todo bien. Me encanta. ¿Verdad? Entonces una conciencia plena de lo que está pasando en el instante, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, seamos realmente, no solamente como coherentes, que es otro punto por ahí, ¿verdad? Pero también como... Conscientes de qué está pasando, ¿verdad? Y realmente entendamos qué hay detrás de lo que digo, de lo que pienso, de todo lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Sí. Y no idealicemos. Desde el inicio no idealicen personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenés a una persona en un pedestal y se cae de alguna manera es un bombazo. Sí. ¿Verdad? Porque entonces ya ahí empieza la idea de, es que Daniel no era lo que parecía. Sí. Uy, y se lo dicen a las amigas y las amigas. Sí. Yo le vi una vez y yo te lo dije, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Y creo que es muy importante también el que es probable que te tachen de egoísta. Que por no idealizar, por ser un ser individual, yo ahorita acabo de ir a la playa y me preguntaron, ¿y tu novio? Y yo, es que no lo invité. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Usted lo invitó? Y el man no se enojó y yo. No, o sea... Los 3 días más felices de mi vida. Fueron 4. Fueron tiempo 4. Para mí. Pasó tan rápido literal. Que solo 3. A Daniel le fascina el tiempo solo. Le fascina. Y ahorita vivimos juntos. O sea, es algo que él honestamente tiene muy poco. Y
Yo a Daniel no le voy a decir, te regalo estos 4 días. No, Sí. yo ni siquiera lo invité. Es que ni siquiera le dije, ay, amor, ¿lo considerarías? No. O sea, fue como, hey, voy a esto. Y luego escuché como que estaban invitando a los novios y yo dije, oh, shit. Y yo, amor, ¿verdad que a vos no te hubiese gustado ir? Y me hace, no, todo bien. Y yo, ok, great. No, o sea, todo solo bien, como todo para bien. double chequear, you never know. Pero fue muy interesante porque para mí también es importante tener espacios sin Daniel. Por supuesto. Y creo que es muy vacilón como a uno te miran como, mae, esta mae seguro tiene una relación. Y yo, X, o sea, me encanta no haber Claro. invitado a Daniel. Sí, me total. fascina que él no esté aquí. No sería lo mismo con Daniel. Honestamente no sería lo mismo con Daniel. No sería tan divertido con Daniel. Porque Daniel no es un mae de fiesta. Porque Daniel hubiese estado muriéndose por estar haciendo gym, yoga, trabajando, leyendo un libro solo. O sea, yo lo conozco. Y aparte, y es un punto que vamos a tocar después, es el respeto. O sea, yo Claro. respeto tanto a Daniel que me gusta que el mae esté. Sí. Entonces, qué interesante porque es un acto tan egoísta de lo positivo, tan egoísta y tan valioso y tan bonito y tan necesario que a veces a uno se le olvida que el ser egoísta también es positivo. Sí. Y re contradictorio en cuestión de redes sociales, de lo que Sí, te está claro. implantando la cultura, la sociedad, ¿verdad? Lo que esperan de vos como pareja. Pero no importa que vayas contra marea en ciertas Sí. cosas, Sí. ¿verdad? Al final de cuentas, y esto no está entre los puntos que lo traemos, pero no compare su relación con la de Sí. nadie más. Sí, claro. ¿Verdad? Al final de cuentas, mi dinámica de relación no es igual a la tuya. Correcto. Yo no soy igual a vos, ¿verdad? Entonces, hay que dejarse de estar comparando, ¿verdad? En que es que esta pareja, hay velos que... No, ¿verdad? O sea, Comparación con las películas también. Sí. total, ¿verdad? En los libros románticos que aquí, que allá... O sea, no, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que hasta la misma definición de amor es propia de una relación. Sí. Sí. De hecho, creo que en este momento podemos mencionar de nuevo los 4 puntos que tuvimos porque hemos tocado un montón y nos quedan otros 4. Entonces, para que sepan que ya tenemos 4 y nos queda otro episodio todavía. Los que tocamos hoy fueron... El número 1, comenzar una relación tomando en cuenta la experiencia que uno ha tenido previa y no desde cero. El 2, definir términos y condiciones, ¿verdad? Lea las letras pequeñas, negociables y no negociables desde el inicio. El número 3 sería no idealizar una persona. Y el número 4 es no basar toda su vida en torno a una sola relación porque no es una persona mucho más que solo eso. Individuales al final de cuentas. Entonces, ya de hecho les dimos un sneak peek de otros por ahí que Joseph mencionó. Joseph sapió, Spoiler, spoileó. sí, total. Joseph mencionó la parte de vivir en el presente, así que esa parte es muy cool para que la vean en el Sí. otro episodio. Esa Exacto. va a estar muy tonis. Sí, así total. que recordarles que pueden seguir a Joseph en su página psicólogo-Joseph Gómez, Joseph PH Gómez con Z. Exacto. Y nos pueden seguir a nosotros en redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que nos vemos y los escuchamos en la próxima. Chao. Chao. Chao.